Buenos días, a ustedes. Buenos días, doctor. ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy sobre la parte de neurocirugía vascular. Antes de empezar, para contarles, acabo de iniciar un foro en el eCampus con tal de que la otra semana veamos un poco de hacer unas rotaciones virtuales, que yo llamo, donde ponemos un caso clínico para analizar. Pero ahí les dejé unas preguntas para que ustedes dejen sus opiniones acerca de muerte encefálica. Son tres preguntillas que quiero que discutan entre ustedes en un foro que está en el campus para ir viendo más o menos qué piensan ustedes acerca de este tema para verlo la otra semana. La muerte encefálica es un tema que no está como tal para evaluación del curso, ¿verdad? Pero sí es un tema muy interesante. Tiene un componente ético, moral, legal, que me gustaría que ustedes como estudiantes conocieran. El cuatrimestre pasado lo iniciamos y creo que estuvo bastante interesante. Entonces, para ver si la otra semana hacemos un foro virtual entre nosotros aquí por Zoom, ahí lo programamos para discutir el tema de muerte encefálica. Vamos a hablar entonces, como les decía hoy, en general de sangrado cerebral espontáneo, de aneurismas cerebrales, hemorragias cerebroidea y malformaciones arteriovenosas cerebrales. Bueno, vamos a ver. Esta es una de las patologías más frecuentes que podemos ver en la práctica clínica. Y es sumamente frecuente que ustedes como médicos, nosotros en algún momento nos enfrentemos como médicos generales a un evento cerebrovascular hemorrágico. Ya en sus clases de medicina interna ustedes han visto esta clasificación, ¿verdad? Lo que son eventos, los TASI y toda esta clasificación que se les da ahí, la clasificación NIH, para eventos cerebrovasculares, hemorrágicos, todo eso yo no me voy a meter mucho, porque lo que me interesa es que ustedes aprendan principalmente esta clase son las causas quirúrgicas de hemorragia cerebral espontánea. Porque hay causas que no se operan, hay otras causas que sí se operan. Entonces, para que ustedes vean, la hemorragia cerebral espontánea tiene en un paciente que haga un déficit neurológico abrupto, súbito, donde un momento estaba bien y de repente está mal, hay 95% de probabilidades de que el origen de ese evento sea de culpa vascular, de origen vascular, ya sea embólico, trombótico o hemorrágico, ¿verdad? Sea cual sea el origen, generalmente un déficit neurológico agudo o abrupto indica un probable origen vascular, ¿verdad? Eh, Causas no quirúrgicas, o sea, como les decía, hay causas en las cuales se genera una hemorragia cerebral y no necesariamente tendrá una causa que es potencialmente quirúrgica, sino que simplemente se debe a una descompensación de una patología crónica. En este caso, la causa más frecuente de esa hemorragia cerebral espontánea es la hipertensión arterial. Las crisis hipertensivas generan una hemorragia generalmente ubicadas en el putamen, en lo que es el globo pálido del putamen, el núcleo caudado, la cápsula interna, el tálamo, o sea, la profundidad del cerebro, los núcleos basales, el puente en segundo lugar y el cerebelo. Esos son los tres sitios más frecuentes de hemorragia cerebral hipertensiva. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente cuya tomografía demuestra una hemorragia en ese lugar, es muy probable, muy probable que la causa de ese sangrado sea una descompensación hipertensiva. Generalmente son pacientes que no tienen control de su hipertensión, que es un paciente muy mal controlado crónicamente y que por lo tanto tiende a tener descompensaciones frecuentes, y una de esas crisis generalmente hace que se rompan las arterias perforantes del tálamo o las del cerebelo o las del puente, en este caso las arterias perforantes de la arteria basilar, y generan una hemorragia cerebral espontánea. No es de un tratamiento quirúrgico. O sea, generalmente, por desgracia, esto es como la bala, ¿verdad? Cuando uno le pega un balazo en las películas, creen que sacando la bala se acaba el problema. Hay gente que cree que sacando el hematoma se acaba el problema, y eso no es cierto. Lamentablemente, las hemorragias profundas del cerebelo, del puente, del bulbo, y del diencéfalo
las profundas del putamen y globo pálido, todo esto, no son de manejo quirúrgico. Simple y sencillamente sucedieron, dejaron al paciente secuelado, pero no hay nada más que hacer, más que internarlo y compensar los factores de riesgo que provocaron que ese paciente se descompensara. ¿Verdad? Generalmente se interna de neurología, un servicio de neurología o medicina interna y se compensa su hipertensión, se le da el manejo de su crisis hipertensiva y se corrigen todas las demás cosas que se tengan que corregir al punto que ya cuando el paciente está estable se puede ingresar para una probable rehabilitación, si es el caso. Esta es la localización que yo les decía, generalmente ahí en la profundidad del cerebro es donde se suceden estas famosas hemorragias profundas, en la que es cápsula interna, globo pálido, putamen, núcleo lenticular, toda esa zona profunda del cerebro es donde es muy común que sucedan esto. También podemos tener pacientes en las que sucede una hemorragia espontánea como esta que ustedes están viendo ahí en la imagen, pero no necesariamente ven que es profunda, ¿verdad? Y estas son el tipo de hemorragias que generan duda, ¿verdad? Es difícil saber si esta hemorragia se debe a alguna otra cosa que no sea hipertensión arterial. A veces hay que hacer una muy buena exploración clínica y un examen físico y una anamnesis adecuada para ver si esto corresponde o no corresponde a una malformación arteriovenosa o si corresponderá a una hemorragia hipertensiva o a una cosa que se llama, que es muy común en pacientes adultos mayores, que se llama enfermedad amiloide, por depósito de amiloide. La enfermedad amiloide es una enfermedad del adulto mayor en el cual se deposita sustancia amiloide en las arterias cerebrales y eso da una fragilidad vascular que tiende a provocar hemorragias cerebrales no profundas, sino más bien superficiales como esta. Y generalmente es de pacientes mayores de 65 años. Ustedes pueden ver, a final de cuentas no me interesa que ustedes sepan si tienen que operar, si no tienen que operarse, si lo van a operar o no. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan el diagnóstico y que sepan dirigir a un paciente que se encuentre un déficit neurológico agudo, que sepan interpretar una tomografía de cráneo y que sepan redireccionar bien a ese paciente, hacia dónde, qué especialista tiene que ser. Si ustedes quieren ser neurólogos o neurocirujanos, bienvenidos a esta clase, entonces con mucha más razón será de provecho para ustedes. Espérense que aquí alguien se... Hay otras causas, como les decía, no quirúrgicas. Hay, por ejemplo, drogas que pueden producir hemorragias. En este caso, las cocaína o las anfetaminas pueden producir hemorragias espontáneas en sobredosis. Eso es fatal, ¿verdad? Hay una patología que se llama trombosis de senos durales, la cual es común en mujeres jóvenes. No nos vamos a meter mucho en eso porque ocuparíamos toda una clase para hablar de trombosis de senos durales. Coagulopatías, arteriopatías, que es lo que les decía, la angiopatía amiloide, que es muy común en adultos mayores, arteritis cerebrales, como el Takayasu y otros que no tienen el caso. A mí lo que me interesa más que todo es esto, las causas quirúrgicas de hemorragias cerebrales. Y vamos a hablar entonces de lo que son los aneurismas y los tumores cerebrales. Hay tumores que pueden producir hemorragia, que fue algo que no les dije en la clase de tumores cerebrales que vimos anteriormente. Hay unos tumores que tienden a producir más frecuentemente hemorragias cerebrales espontáneas, el carcinoma broncogénico, el melanoma y el colocarcinoma, ese es en el apartado de la metástasis. El hipernefroma también, que es un tumor de riñón, pero el glioblastoma que vimos ayer precisamente en las clases es también, recuerden que hablábamos de mucha necrosis, tiene un potencial de producir un sangrado cerebral espontáneo. El ependimoma y medullastoma en menor grado, pero lo más importante de los tumores es el glioblastoma. Por dicha no son tan frecuentes, porque cuando un tumor de estos produce un sangrado, generalmente habla de un gran grado de malignidad. El gran problema que tenemos hoy en día son los aneurismas cerebrales. El aneurisma cerebral, ahora vamos a ver cuál es el concepto de un aneurisma, pero se cree que hay una prevalencia del 5% en la población adulta. Y no se cree porque es muy difícil andar tamizando a todos los pacientes, haciéndole arteriografías para ver si tienen o no tienen aneurismas, ¿verdad? Muchos pacientes, el gran problema que tenemos de un aneurisma cerebral es que generalmente hacen síntomas hasta que se produce una hemorragia y que a veces puede ser fatal esa primera hemorragia. Entonces, es muy difícil diagnosticarlas de entrada.
Entonces puede ser que muchos andemos con aneurismas aquí dentro de nuestro interior y no lo sepamos. Puede ser que incluso lleguemos a los 90 años y el aneurisma nunca nos produjo un problema y nos morimos de otra cosa, ¿verdad? El aneurisma en sí es una dilatación sacular o fusiforme de las paredes que involucra las paredes arteriales, las tres paredes. La íntima, la media y la adventicia se encuentran debilitadas, principalmente la capa la muscular, que es la media, ¿verdad? Y genera un abombamiento, una dilatación, que es una parte débil de esa pared vascular. Una de las características que tienen los aneurismas cerebrales es que por lo general se ubican en las zonas de bifurcación arterial. Ahora vamos a ver ese concepto. Como ustedes pueden ver en este esquema, ese es el sitio más común de ubicación de los aneurismas, donde se bifurcan las arterias, porque hay un flujo sanguíneo hacia la pared que va incrementando. En esa zona de bifurcación donde el flujo sanguíneo genera más tensión sobre las paredes y es donde se genera más comúnmente los aneurismas. No es exclusivo de ahí, pero es muy, muy común prácticamente que los aneurismas se originen de las bifurcaciones. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de los aneurismas? En el 85-95% de los casos vamos a tener aneurismas saculares en la circulación anterior. Cuando hablo de circulación anterior estamos hablando de carótida interna, de la porción comunicante posterior, que aunque el nombre dice comunicante posterior, la arteria comunicante posterior corresponde al complejo circulatorio anterior del cerebro. La cerebral anterior, la cerebral media. Esos son los sitios más frecuentes donde se van a ubicar y principalmente el sitio más frecuente de localización de los aneurismas va a ser a nivel de la arteria comunicante anterior. Ese es el sitio global más frecuente de ubicación de estos aneurismas. Hay aneurismas que también se ubican, gracias a Dios, en circulación posterior, que es el sistema vertebrovascular, que estamos hablando de la arteria basilar, la cerebral posterior, la arteria pica, que es la posterior inferior cerebelosa, la arteria aica, que es la anterior inferior cerebelosa. Y digo gracias a Dios porque los accesos quirúrgicos y los tratamientos de los aneurismas de circulación posterior son bastante difíciles. Ahora vamos a ver que de por sí el tratar quirúrgicamente esta enfermedad es enfrentarse a una cirugía muy ingrata, tanto para el cirujano como para el paciente. Y ahora van a ver por qué, porque realmente los resultados son muy ingratos. Así como las cosas pueden salir muy bien, puede ser una catástrofe quirúrgica. Y esto es lo que les decía, los aneurismas tienen un problema que involucra las tres paredes, pero la principal involucrada o la más debilitada es la pared del músculo liso, que es la túnica media. Un tercio de los pacientes que tienen aneurisma cerebral pueden desarrollar más de uno en algún momento. Esto que está ahí que ustedes están viendo en el esquema que dice ruptura, HSA, vasoespasmo, isquemia, infarto. Esa es la cadena de eventos que sucede en un paciente que se le rompe un aneurisma. Ahora vamos a ver cuál es el principal problema de estos aneurismas. Un aneurisma que se rompe va a producir una entidad que se llama hemorragia subaracnoidea. Y esta hemorragia subaracnoidea va a desencadenar una serie de eventos desastrosos en la circulación cerebral que va a llevar a un vasoespasmo generalizado. O sea, aunque el aneurisma sucediera, por ejemplo, en la arteria cerebral media del lado derecho, la hemorragia subaracnoidea es capaz de producir un vasoespasmo generalizado en el resto de la circulación del cerebro. Arteria cerebral media izquierda, comunicante posterior, carótidas cerebrales posteriores. Y es curioso, porque aunque el aneurisma se generó en una arteria diferente, todas las demás arterias del sistema circulatorio del círculo de Willis pueden verse involucradas en un vasoespasmo masivo y generar una isquemia paulatina y generalmente un infarto cerebral, que es de lo que mueren los pacientes. El paciente en sí no muere agudamente de una hemorragia cerebral. Ahora vamos a ver la evolución de esto. Tiene una altísima mortalidad. Los aneurismas cerebrales tienen una alta mortalidad, ¿verdad? Hay aneurismas incidentales que son no rotos, en los cuales yo encontré un paciente con un aneurisma cerebral de guava porque se le dolía la cabeza, lo exploramos por alguna otra cosa. Y los que son rotos generan un cuadro clínico muy característico de la hemorragia cerebral y cuyo principal síntoma es la cefalea. Dame un momento aquí. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema de los aneurismas cerebrales? El problema de los aneurismas cerebrales es que cuando se rompen, producen una entidad que se llama hemorragia subaracnoidea espontánea. Y espontánea es porque
Existe también la hemorragia subaracnoidea traumática, que la vamos a ver cuando veamos la clase de trauma craneoencefálico. Pero la hemorragia subaracnoidea espontánea es una entidad que tiene una alta mortalidad que se debe a la extravasación de sangre al espacio leptomeningio subaracnoideo, ¿verdad? Y la causa más frecuente de esto, en hemorragia subaracnoidea espontánea, es la ruptura de un aneurisma. Vean ustedes, qué interesante. Representa el 5% de los eventos cerebrovasculares, gracias a Dios, porque tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Generalmente, bueno, la incidencia es la tasa de incidencia de 9 casos por cada 100,000 habitantes. Hay un aumento a partir de los 50 años. Generalmente es ligeramente mayor en el caso de las mujeres. Y ven ustedes, un 5% de los pacientes fallecen antes de recibir atención médica. Un 50% de los pacientes al cabo de 6 semanas, si no se le ha dado tratamiento a ese aneurisma, el aneurisma se vuelve a romper y vuelve a sangrar. Un segundo resangrado de un paciente con hemorragia subaracnoidea tiene un 70% de mortalidad. O sea, conforme vaya sangrando, cada vez que sangra un aneurisma y se rompe un aneurisma, cada vez que suceda a un paciente, ¿cómo se llama? Va a aumentar la mortalidad. Ahora van a decir ustedes, pero ¿cómo si se rompió una vez se puede volver a romper? Me hizo una vez un estudiante esa pregunta. Bueno, resulta que no es que la aneurisma se estalla y se desaparece, ¿verdad? El mecanismo por el cual se rompe un aneurisma es que a través de una apertura de esa pared se rompe, pero gracias a los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo, un coágulo sanguíneo es capaz de tapar la pared de la ruptura del aneurisma. Y entonces, ese huequito por el cual se salió la sangre, resulta que se tapa por a través de los mecanismos naturales que tiene nuestro cuerpo de hemostasia. Pero resulta que ese coagulito no tiene la capacidad de quedarse ahí el resto de la vida, y de todas formas el aneurisma está formado, ¿verdad? Hay otra cantidad de milímetros por los cuales se puede romper. Entonces, esos son los pacientes que hay que tratar. El que sobreviven al aneurisma tienen la hemorragia subaracnoidea y hay que tratarlos pronto para que no se rompan otra vez. Y hay que tratarlos pronto para evitar el vasospasmo cerebral que ahora vimos. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Ven ustedes, esta es la imagen clásica de una hemorragia subaracnoidea. Como ustedes pueden ver, los surcos y convulsiones llenos de sangre, la cisura interhemisférica llena de sangre, y abajo, en la imagen de su izquierda, a la izquierda de ustedes, vemos cómo hay sangre cerca en las cisternas que rodean el tallo cerebral, en este caso el mesencéfalo, ¿verdad? Como las cisternas, lo que es el surco de Silvio, está lleno de sangre. En fin, esta imagen yo quiero que ustedes la tengan porque es clásica de una hemorragia subaracnoidea. Lastimosamente, muchas veces hay hemorragias subaracnoideas tan pequeñas que no se pueden ver en un TAC. A veces la única manera de diagnosticar es mediante una punción lumbar. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan la clínica de esto. Estos pacientes vienen con la historia, si pueden hablar, porque a veces vienen inconscientes, ¿verdad? Pero generalmente, si estos pacientes cuentan la historia o viene algún familiar contando la historia, lo que les va a decir a ustedes como médicos es: doctor, viera que mi hermana me dijo que sintió el peor dolor de cabeza de toda su vida. Y fue así, de pronto, un fogonazo. Esa historia del dolor en fogonazo y que fue el peor dolor de cabeza de su vida es la historia clásica de una hemorragia subaracnoidea. Si un paciente les dice eso, o un familiar de un paciente les dice que el paciente les manifestó que sentía eso antes de que claudicara, siempre sospechen en que el paciente puede estar ante una probable hemorragia subaracnoidea. También ha pasado esto. El paciente a veces no es muy claro en su historia clínica, ¿verdad? A veces no es muy claro en su historia clínica. Entonces resulta que viene contando, le duele la cabeza y todo esto, estaba tranquilo viendo televisión y de la nada me empezó el dolor de cabeza. Pero no es tan fuerte. Ahí se me alivia, pero sigo con mucho dolor de cabeza desde hace 3 días, doctor. Se me baja con acetaminofén, pero al rato vuelve otra vez el dolor. Entonces, el gran problema de esto es no prestarle la atención adecuada. Y ha habido historias donde vuelven para la casa, lastimosamente, a los pacientes que eventualmente terminan teniendo una hemorragia subaracnoidea.
La historia clínica y el examen físico muy importante. Todo aquel paciente que presente dolor de cabeza y rigidez nucal al examen físico, con vómitos con su dolor de cabeza, en proyectil, ojalá. Esa es la historia clásica de un paciente que está con una hemorragia subaracnoidea. Pero como les digo, en un paciente que es capaz de hablar, porque hay pacientes que vienen en coma, ¿verdad? Producto de esto. Y hay pacientes que clínicamente están bastante bien y están estables y que la hemorragia subaracnoidea no fue tan seria como para haberlas deteriorado neurológicamente de manera aguda. Entonces tienen que tener cuidado siempre con esto. Los factores de riesgo para la hemorragia subaracnoidea, como digo, en el sexo estamos hablando que las mujeres son ligeramente mayor propensión a tener aneurismas. Es por encima de los 50 años se aumenta el riesgo. Hay factores genéticos que juegan de por medio. Hay enfermedades hereditarias familiares que concursan con aneurismas cerebrales. El tamaño del aneurisma es controversial. Se cree que el tamaño del aneurisma no tiene que ver con la probabilidad que se rompa. Eso hay que ser claros. Hay otros estudios que dicen que sí. Bueno, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad y consumo de drogas. Doc, Sí, dígame. perdón, es que no se ve la pantalla. Ah, ok, tranquila, ya le voy a... Igual, aquí ya se ve. ¿No se ve? Desde, desde Ok, hace rato no se ve. ay, muchachos, dígame, para ver qué pasó aquí. Sí, yo le escribí, nada más que no sé si vio Ah, el... sí. No, el chat, es que si yo estoy con esto activado no veo el... Deme un Es que momentito. creo que te saliste para Sí, aceptar ya. a alguien, pero se fue. Ya, ahora sí. Ajá. Entonces, la imagen de la hemorragia, ¿sí la vieron? El TAC. No se ve desde la imagen de la hemorragia, que usted nos Ok, dijo que viéramos desde ahí, ya no se ve. ajá. Ok, entonces vean esto. ¿Esto sí lo ven? ¿Sí? Ok, esa es la imagen característica que les decía yo de una hemorragia subaracnoidea, de cómo ustedes tienen sangre en las cisternas. Esto es el mesencéfalo, ¿verdad? Esto es sangre en las cisternas, en la cisterna perimesencefálica, en la cisterna ambient, en la cisterna cuadrigeminal. Toda esa anatomía no se la sabían ustedes, ¿verdad? No, tranquilo, tampoco tienen que saberla. La idea es que ustedes vean la sangre, esta imagen hiperintensa. Acá, aquí está la cabeza, los brazos y las piernas de la hemorragia subaracnoidea. Siempre les digo que vean eso. Ven una figurita acá. Y toda esta sangre se llena, los surcos y convoluciones, habla también de presencia de sangre. Esa es la imagen característica que yo quiero que les quede. Sexo, la edad, eventos genéticos, el aneurisma, tamaño del aneurisma es controversial, pero hay quienes creen que el tabaquismo, la hipertensión arterial y la obesidad tienen que ver con la formación de aneurismas. Igual les puedo decir que he visto, bueno, no solo yo, en la práctica neuroquirúrgica, hemos visto pacientes que no son ni hipertensos, ni tabaquistas, ni obesos y tienen aneurisma cerebral, ¿verdad? Y los hemos visto de todas las edades. No es que solamente después de los 50 años, pero aquí hemos visto aneurismas a los 30, 20, 40, en los 40, o sea, de todo. Es curioso. Estos son los factores de riesgo, pero no quiere decir que son exclusivos de estos pacientes. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Hunt y Hess, que yo no me voy a meter mucho en esto. Nada más sepan que esa clasificación, cuando ustedes nos vean hablando de esto en las rotaciones, es porque estamos hablando de un paciente, es una escala de severidad de aneurisma cerebral, y mientras más se acerque a 5, más es la probabilidad que muera el paciente, y más es la probabilidad que el paciente haga vasoespasmo cerebral. Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Y esta clasificación es la clasificación de la Federación Mundial de Neurocirugía, pero tampoco me interesa que ustedes la pretendan hacer, porque esto es para residentes. Hay una clasificación también radiológica que no me interesa que sepan, porque esto es más que todo para los residentes, pero la escala de Fischer es la cantidad de sangre más o menos que tenga un paciente de hemorragia subaracnoidea en el TAC. Puede ser tan desastroso como esto. ¿Vean ustedes qué aparatoso es esto, verdad? Una hemorragia subaracnoidea que se extravasa al sistema ventricular y produce una hemorragia espontánea. Esto es de lo peor que le puede suceder, pero una hemorragia espontánea y una hidrocefalia aguda. Se obstruye el drenaje líquido cefalorraquídeo y el paciente empieza a tener signos de hipertensión endocrinal. Esto sí mata agudamente al paciente, ¿verdad? Y ahí tenemos que meternos nosotros y hacerle un trépano al cráneo, meter una manguera, una sonda que drene el ventrículo, es lo que se conoce como una ventriculostomía, para drenar ese coágulo, en fin. Ustedes pueden ver lo aparatoso que es esta enfermedad.
La angiografía cerebral diagnóstica es el mecanismo por el cual se diagnostican los aneurismas. Todo paciente que venga con una hemorragia subaracnoidea en algún momento deberá llevarse a una sala de hemodinamia para hacer un estudio arterial del sistema arterial cerebral y determinar de cuál de toda esa maraña de arterias es la que se ubicó el aneurisma cerebral para darle su respectivo tratamiento. Hay otras técnicas como el angiotac o la angiotomografía, la angioresonancia magnética. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el gold estándar, yo les diría que la angiografía cerebral diagnóstica es el gold estándar para el estudio diagnóstico de un paciente con hemorragia cerebral. Estas son angiografías, de hecho, de nosotros, de aquí del Calderón Guardia. Aquí ustedes pueden ver, esto es un disparo, aquí se sube el catéter. El catéter se hace una punción a través de la arteria femoral, se sube por la aorta, se llega al corazón, se canalizan las carótidas, se canaliza la carótida interna, que es esta. Y la carótida interna se hace un disparo con medio contraste con un fluoroscopio para ver el sistema arterial de nuestro cerebro. Aquí ustedes pueden ver cómo este paciente de hecho tenía un aneurisma de la arteria carótida interna. Aquí ustedes pueden ver, ese es otro también, ¿verdad? Aquí tenía un aneurisma, aquí tenía otro aneurisma. En fin, este es el estudio adecuado para hacerle a un paciente que tiene una hemorragia cerebral. La idea es localizar dónde estaban los aneurismas, porque a veces son varios. Pero la idea es esto, localizar la arteria exactamente, el origen, la configuración, el tamaño, medir el cuello, medir el domo, medir, y ahora voy a explicarles por qué es importante, porque dependiendo de lo que tenga el aneurisma, se le puede dar un tratamiento al paciente o se le puede ofrecer otro. Esta es una técnica que se conoce como la angioresonancia. Lo que pasa es que a los pacientes graves no se pueden llevar el resonador magnético porque son muchas horas ahí acostados. En fin, no siempre es un buen tratamiento. No siempre es un buen mecanismo diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia cerebral? Lo ideal, recuerden, son dos cosas. Evitar el resangrado y evitar el vasoespasmo que produce la isquemia cerebral. ¿Qué pasa? ¿Cómo se combate el vasoespasmo? Hay una técnica que se llama la terapia triple H, que consiste en hipertensar al paciente, llenarlo de líquidos, provocarle una hipervolemia y hemodiluirlo. Hemodiluirlo con la idea de que la viscosidad sanguínea baje para que los glóbulos rojos puedan con más facilidad llegar a los tejidos. La hipervolemia es llenarlo de líquidos precisamente para que haya más líquido disponible en el cerebro para que lleguen los glóbulos rojos. Y la hipertensión arterial también. La idea es hipertensar al paciente para que el flujo sanguíneo cerebral sea mayor y se intente llegar al tejido que está teniendo isquemia. Ahora, pero usted no se ha puesto a ver, ven ustedes esto que les estoy diciendo. Si el aneurisma no se ha asegurado y si el aneurisma todavía existe en ese paciente, a este paciente no se le puede dar terapia triple H. Porque si ustedes hipertensan a un paciente que no tiene el aneurisma tratado, lo pueden volver a romper. Si ustedes le dan hipervolemia a un paciente que tiene el aneurisma ahí, lo pueden volver a romper. Por eso, lo primero que hay que hacer con este paciente es asegurar el aneurisma, eliminar ese aneurisma de la circulación, excluirlo. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es con tratamiento quirúrgico y otro es con tratamiento endovascular. El tratamiento quirúrgico se hace a través de una cosa que se llama un clipaje del aneurisma. Y aunque el nombre suena muy lindo y suena muy fácil, como es poner un clip, ya vamos a ver que no es tan fácil como aparenta ser. El otro tratamiento es la terapia endovascular, que ahora vamos a ver en qué consiste. Estos son los clips de milímetros microscópicos de diferentes formas. Hay curvos, semicurvos, angulados, fenestrados, en fin, de 2, 3, 4, 5 milímetros, dependiendo de lo que mide el cuello del aneurisma, y se pone con ese aplicador para que el aneurisma, ese clip se ponga en el cuello y genere unas libras de presión por milímetro cuadrado sobre el cuello del aneurisma y así quede excluido el aneurisma de la circulación arterial. Más o menos esquemáticamente sería así. A veces hay que poner 1, a veces hay que poner 2, a veces hay que poner 4, como en esta, ¿verdad? Dependiendo, por eso les decía, es muy importante
ver la configuración del aneurisma para que el cirujano vaya preparado a ver qué es lo que tiene que hacer y cuáles serán las mejores opciones para clipar ese aneurisma, porque a veces son tan dismórficos y tan raros, tiene una forma tan rara que a veces cuesta cliparlo. La otra forma que tenemos acá es la terapia endovascular. Ven ustedes, esta es una arteriografía donde se ve un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Esta es la arteria carótida interna y por aquí sale la arteria comunicante posterior. Pero esta origen de esa arteria comunicante posterior, tiene este aneurisma gigante. Muy evidente, ¿verdad? Resulta y sucede que la técnica de esta endovascular consiste en que a través de esa misma punción en la arteria femoral que le dice el paciente, el catéter se puede subir hasta el aneurisma de manera en que se genere y se desplieguen una serie de resortes, y es que en inglés se les dice coils, la traducción más o menos sería resortes, que son autodesplegables y que se van enrollando en la profundidad en el domo, ¿verdad? En el interior del aneurisma, al punto que en algún momento, ven ustedes, se va desplegando el coil y el siguiente paso es que queda completamente excluido el aneurisma de la circulación. Esto tiene la ventaja que no es tan invasivo como abrirle el cráneo a uno y meterse ahí y escarbar el cerebro para encontrar el aneurisma, ¿verdad? Porque podrán imaginarse que son arterias sumamente pequeñas, que son aneurismas de milímetro, por lo tanto la cirugía abierta hay que hacerla con microscopio. Si ustedes recuerdan sus clases de neuroanatomía, recordarán que las arterias están en el espacio subaracnoideo y estas arterias están en la base del cráneo y son profundas. En cambio, las venas son superficiales, ¿verdad? Esa es la desventaja que tiene nuestro cerebro. Entonces, la craniotomía más el clipaje del aneurisma no es fácil hacerlo, porque si implica hacer una disección de las cisternas del cerebro, de las cisternas subaracnoideas, con tal de encontrar las arterias y disecar el aneurisma. Y con todo el riesgo que puede haber, se puede romper el aneurisma durante la cirugía. Con la técnica endovascular también se puede romper, pero la probabilidad generalmente de ruptura intraneurismática durante el procedimiento endovascular es baja. No hay que abrir el cráneo, se hace a través de una punción y el paciente normalmente se puede ir despertando después del procedimiento. La desventaja de este procedimiento endovascular es que cuando salió, digamos, esto se empezó a utilizar a final de la década de los 90 y principios de los años 2000, todo el mundo contentísimo, todo el mundo alegre porque pensaron que habían encontrado una gran solución a un tema muy escabroso, que era la cirugía aneurismática. Porque muchos pacientes sufrían grandes consecuencias y secuelas y complicaciones por un aneurisma roto que era operado. No quiere decir que siempre salga así. O sea, como les digo, es una cirugía muy ingrata porque las cosas pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. A veces es difícil ver escalas de grises. Puede ser que la cirugía se haga perfecto y el aneurisma se clipó, o puede ser que el aneurisma se rompió durante la cirugía y es un desastre, incluso el paciente se puede morir. También se ocupa expertise. No es cualquier cirujano que hace esto. Se ocupa a lo largo del tiempo de la formación de un neurocirujano una capacidad de casos para poder llegar a sentirse capacitado para este tipo de disección. También el neurocirujano que hace endovascular tiene que capacitarse, pero obviamente yo sinceramente les puedo decir que personalmente creo que es más fácil capacitarse en endovascular que hacer una cirugía de estas. El asunto con esto es que cuando se dieron cuenta que habían solucionado muchas cosas o creyeron haber solucionado muchas cosas, se dieron cuenta que un 20% de los aneurismas que se habían embolizado con estos coils, al cabo de 10 años se estaban volviendo a formar. Entonces, el aneurisma se recanalizaba a la par de donde estaba el anterior o se volvía a formar el mismo aneurisma. Se volvía a hacer por otro lado. Entonces había que reintervenir al paciente, o el paciente resangraba de 10, 15 años después del procedimiento. Entonces, una de las indicaciones que hoy en día se tiene para esto es que el paciente que se va a ser sometido a este tipo de procedimiento sea un paciente mayor de 60 años, cuya expectativa de vida no sea tan larga como sería embolizar un paciente de 20 años, por ejemplo. Porque si yo tengo un paciente de 20 años con un aneurisma y que lo embolizo a los 20 años, muy probablemente a los 40 años ese paciente tendrá otra vez
el aneurisma ahí. Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta esas cosas. A final de cuentas, como les digo, eso es una decisión que transcurre por el servicio de neurocirugía. No es fácil de decir qué paciente se le hace endovascular, qué paciente se le hace abierto. Hay aneurismas tan grandes que no se pueden hacer con coils, sino que hay que hacerlos por cirugía, en fin. Total. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. A seguir con el tema de malformaciones arteriovenosas. Vean ustedes, esto que está acá, esto es, ya vamos a entrar a otro tema, que también es otra de las causas quirúrgicas que produce hemorragia subaracnoidea, o vamos a ver que también produce hemorragia intracerebral. Las malformaciones arteriovenosas tienen la capacidad o de producir hemorragia subaracnoidea, que es poco frecuente. La hemorragia subaracnoidea, la principal causa es el aneurisma cerebral. Pero estas entidades que se llaman malformaciones vasculares pueden producir hemorragia subaracnoidea, pero no es común. Lo que hacen generalmente son hemorragias intraencefálicas, hemorragias intracerebrales. Esto que ustedes están viendo ahí es lo que se conoce como la clasificación de McCormick. La clasificación de McCormick lo que hace es hacer una clasificación de las diferentes malformaciones que tenemos en el sistema vascular cerebral. Existen las telangiectasias, los angiomas venosos, los cuales no se consideran patológicos porque no se rompen ni dan problemas en la vida. Los que sí son patológicos y dan problemas durante la vida del humano son esos dos últimos, los angiomas cavernosos y las malformaciones arteriovenosas. Nos vamos a concentrar principalmente en las malformaciones arteriovenosas porque esos cuatro que están ahí, los más desastrosos y los más que tienen más consecuencias sobre la persona, sobre el paciente, son las malformaciones arteriovenosas. ¿Qué es una malformación arteriovenosa? Las malformaciones arteriovenosas, y oiga, yo quiero que quede claro esto. Esto, clasificación de McCormick, es clasificación de malformaciones vasculares del cerebro. Y dentro de esas malformaciones vasculares están las malformaciones arteriovenosas. ¿Y qué es una malformación arteriovenosa? Es un sistema defectuoso del aparato vascular cerebral en donde el sistema arterial se comunica con el sistema venoso sin que por medio haya un lecho capilar. Si ustedes recuerdan sus clases de histología y embriología, conforme se van formando los vasos sanguíneos y se van dividiendo, tiene que haber un lecho capilar donde hay un intercambio gaseoso y a través de las vénulas la sangre se va recolectando hasta que encuentran las venas, ¿verdad? Las venas grandes. Entonces recuerden que las arterias se decía que eran vasos de resistencia y las vénulas o las venas se dice que son vasos de capacitancia. Una vena no puede tener grandes presiones de sangre en su interior porque se va a romper. Si la sangre no pasa por el lecho capilar, llegará con muy alta presión al sistema venoso. ¿Y qué va a pasar? Sucede que para compensar eso, el sistema venoso, la vena se va a dilatar y va a generar una gran dilatación venosa y una gran congestión venosa en ese paciente. Entonces, eso es una malformación arteriovenosa, es una comunicación anormalmente hecha entre el sistema arterial y el sistema venoso donde no existe el lecho vascular para el intercambio gaseoso. Es más o menos esto. Es una maraña de comunicaciones entre la porción arterial y la porción venosa. La porción venosa se va a ver completamente afectada en este caso porque no existe capacidad para una vena de tener tanta presión sanguínea. En algún momento de la vida, igual que el aneurisma, una malformación arteriovenosa se puede romper. Y cuando esto sucede, puede generar los mismos desastres que acabamos de ver con el aneurisma cerebral. El gran problema, por dicha gracias a Dios, es que no sabemos, no produce tanto sangrado con un aneurisma cerebral. Para así entenderlo, tal vez el aneurisma es más inestable que las malformaciones arteriovenosas. Pero ambos son impredecibles, ese es el problema. No sabe uno en la vida cuándo una malformación arteriovenosa se va a romper. De hecho, no sabemos probablemente que tenemos una malformación arteriovenosa. Estas son malformaciones congénitas. La persona nace con esto.
y lamentablemente no generan problemas hasta la vida adulta joven, donde ya se manifiesta por primera vez el sangrado con más frecuencia. Hay una clasificación que se llama clasificación de Spessler, que es una clasificación geográfica, y eso no hace falta que se la aprendan, nada más sepan que existe. Es una clasificación que utilizamos los neurocirujanos para determinar el tamaño, la elocuencia, el drenaje venoso de la malformación, para así saber si esas malformaciones tributarias a manejo endovascular, a manejo quirúrgico, o si ya no se puede hacer absolutamente nada por ese paciente. Entonces, pues les decía, cuando ese puntaje de Spessler va de 1 a 3, se dice que este paciente es tributario probablemente a manejo quirúrgico. O sea que esa malformación se puede tratar mediante cirugía. Cuando es grado 4 o 5, se dice que se puede embolizar. Algunos se pueden irradiar. ¿Recuerdan aquel tratamiento que habíamos hablado de radiocirugía estereotáctica? Hay radiocirugía estereotáctica también para ciertas malformaciones arteriovenosas, pero sinceramente hay malformaciones arteriovenosas tan grandes que sinceramente no se le puede hacer nada a ese paciente. Y simplemente uno le dice al paciente, no se le puede hacer nada, vamos a darle manejo paliativo. Así de grave es esto. Así es como se ve una malformación arteriovenosa en una angiografía. Ahí ustedes pueden ver el nido de la malformación perfectamente. No sé si pueden tener una imagen más clara. Ven ustedes, este nido, esta maraña de arterias y venas que se ven ahí, esa es la malformación arteriovenosa. Así ustedes pueden ver esto. Esa es una malformación arteriovenosa y esta es una malformación arteriovenosa cuando se está inyectando el medio de contraste y después se repinta así. En fin, la malformación arteriovenosa, como les digo, es una causa frecuente de sangrado. Generalmente los sangrados son pacientes jóvenes, o sea, son pacientes adultos jóvenes de 20, 30 años que generan una hemorragia sin haber sido hipertensos, diabéticos ni nada. Eso es muy importante. Si ustedes encuentran un paciente que es joven, que no es hipertenso, que no tiene una hemorragia subaracnoidea, sino que encuentran es un hematoma dentro del cerebro, así como digamos, esta imagen de este paciente, digamos que este es un paciente de 20 años y genera esta hemorragia y no tiene ningún tipo de antecedentes de patología coagulopática ni nada, es muy probablemente están ante una probable ruptura de una malformación arteriovenosa. Entonces también eso tiene que ser derivado a un neurocirujano para derivar su respectivo tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces dejamos aquí la clase y ya les estoy diciendo porque ya mañana sí sé que no les puedo dar clases. Voy a ver si el jueves podemos programar una. Todavía no lo sé. ¿Qué jueves estoy de disponibilidad? Entonces creo que no voy a poder esta semana más. Listo, muchachos. Gracias, Doc. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.